Muy bien, vamos a entrar de lleno en esto. Año 1588. El Imperio Español era, literalmente, la superpotencia absoluta del mundo. Tenían el mayor ejército, montañas de riqueza sacadas de América y una misión divina, con el mismísimo sello de aprobación del Papa, para derrocar a la reina Isabel de Inglaterra. Ahora, durante siglos, nos han vendido dos versiones sobre este verano: el mito inglés del triunfo glorioso de David contra Goliat y la excusa española de que, bueno, el clima arruinó todo el plan. En este análisis vamos a desarmar todo eso. Esta es la historia real, cruda y sin adornos del mayor desastre naval del siglo XVI. Cero versiones oficiales, solo la pura verdad detrás del mito. Para entender este colapso masivo, primero hay que dimensionar la brutal ambición del rey Felipe II. Imaginen esto: 130 barcos, 30.000 hombres y 2.500 cañones. Era una escala absolutamente aterradora, algo nunca antes visto. Los españoles la llamaron la Gran y Felicísima Armada. Estaban tan seguros de ganar que junto con toda la maquinaria de asedio empacaron a 180 sacerdotes y, un dato logístico que es una locura, 14.000 barriles de vino. Así de inmensa era la soberbia y la fe ciega en que esta era una misión divina. Pero justo aquí es donde todo se va en picada. El mejor almirante de España murió trágicamente de tifus apenas unos meses antes de zarpar. ¿Y qué hace el rey? Nombra al duque de Medina Sidonia. A ver, el tipo era un administrador brillante, no se lo vamos a negar, pero tenía un pequeñísimo detalle en contra. Jamás en su vida había comandado una flota. Y él mismo lo sabía. Miren sus propias palabras: tengo poca salud para el mar, soy muy propenso al mareo, suplico a vuestra majestad que me releve de este cargo. Literalmente la operación naval más importante de la historia humana, entregada a un aristócrata que no quería ir y que se mareaba con las olas, y el rey simplemente ignoró la carta. Así que este comandante inexperto zarpó para enfrentarse a un choque de estrategias brutal. La táctica de España era muy clara: acercarse lo más posible, enganchar los barcos enemigos y soltar a su infantería. En ese entonces, los soldados españoles eran unas máquinas de guerra, los mejores de Europa, imbatibles en el combate cuerpo a cuerpo. Pero la estrategia de los ingleses era exactamente la opuesta. Querían usar barcos mucho más rápidos y ágiles, mantener la distancia a toda costa y bombardear sin piedad con cañones de largo alcance. Básicamente, su plan era que ni un solo soldado español pusiera un pie en sus cubiertas. Ni locos iban a permitir ese combate frente a frente. Ahora, analicemos el plan de invasión, que honestamente era un desastre monumental esperando ocurrir. En papel suena muy lógico: navegar desde Lisboa hasta Flandes, recoger a 30.000 soldados veteranos del Duque de Parma, escoltarlos por el traicionero Canal de la Mancha y luego marchar directo hacia Londres. El pequeñísimo problema que hacía que todo esto fuera una fantasía imposible es que exigía una coordinación absolutamente milimétrica entre dos fuerzas gigantescas en pleno siglo XVI. No había radios, cero comunicación en tiempo real para avisarse dónde estaba cada quien. Era, por definición, la receta perfecta para un caos logístico. El baile del canal y la trampa en Calais. La tensión llegó a un punto de quiebre muy rápido. Durante días, la Armada Española avanzó manteniendo una formación defensiva en forma de media luna. Era un bloque impenetrable. Pero el 6 de agosto, la flota cometió el error de tener que anclar en Calais para esperar a las tropas de Parma, que por supuesto no estaban listas. Quedaron allí completamente inmovilizados, y a la medianoche del 7 de agosto, los ingleses vieron su oportunidad de oro. Lanzaron 8 barcos envueltos en llamas directamente hacia la flota española anclada. Imagínense la escena: 8 bombas incendiarias flotantes, acercándose lentamente en medio de la oscuridad total. Y este es el momento exacto que selló su destino. En medio de un pánico absoluto por estos barcos de fuego, los capitanes españoles tomaron una decisión desesperada. No soltaron las anclas para recogerlas después, las cortaron. Así como lo escuchan, en ese instante de terror puro, decidieron cortar las cuerdas de tajo para escapar a toda velocidad hacia mar abierto, perdiendo sus inmensas y pesadas anclas para siempre. Y ojo con esto, porque es el verdadero efecto mariposa de toda esta historia. Sobrevivir a esos barcos de fuego significó firmar su propia sentencia de muerte para las semanas que venían. El trágico viaje de regreso. Con el Canal de la Mancha bloqueado, la única ruta de escape para la Armada era bordear toda Escocia e Irlanda.
Estamos hablando de un viaje forzado de más de 6.000 kilómetros. Y aquí es donde entra en juego la peor suerte que se puedan imaginar: la pequeña edad de hielo. El año 1588 estuvo marcado por anomalías climáticas terribles. El Atlántico Norte desató algunas de las tormentas más destructivas del siglo. ¿Y se acuerdan del detalle fatal de Calais? Exacto, los barcos no tenían anclas. Al intentar buscar refugio cerca de la escarpada costa de Irlanda, simplemente no tenían cómo frenar. Cientos de barcos fueron arrastrados y estrellados brutalmente contra las rocas. Los pocos sobrevivientes que lograron nadar hasta las orillas católicas esperando ayuda fueron ejecutados sin piedad por la población local bajo amenaza estricta de los ingleses. El costo humano de todo esto es simplemente escalofriante. 15.000 almas se perdieron. Hombres que murieron ahogados, por el frío intenso, por hambre extrema navegando a la deriva, o masacrados apenas pisaron las playas de Irlanda. Como pueden notar, la escala de la derrota fue totalmente catastrófica. De aquella majestuosa flota de 130 embarcaciones que salió de Lisboa, más de 60 se perdieron en el mar, menos de 70 lograron arrastrarse de vuelta a España. Casi la mitad de la mayor fuerza naval jamás ensamblada hasta ese momento fue tragada por las aguas o hecha astillas. El gran plan de invasión no solo fracasó, se transformó en un gigantesco cementerio flotante. La batalla de las narrativas. Cuando finalmente las noticias del desastre llegaron a España, el rey Felipe II tuvo que armar una operación masiva de control de daños. Y ahí lanza esta frase que se volvió legendaria: "Yo mandé mis barcos a luchar contra los ingleses, no contra las tormentas y el viento". Hay que admitirlo, como maniobra de relaciones públicas fue brillante. Al echarle la culpa al clima, Felipe II lograba salvar el orgullo nacional, disfrazando un colapso estratégico y logístico enorme como si fuera un inevitable acto de Dios. Según esta versión, España no fue derrotada militarmente, fue simplemente víctima de una tragedia natural. Pero claro, Inglaterra no se quedó atrás y aprovechó exactamente el mismo evento meteorológico. La reina Isabel mandó a acuñar medallas conmemorativas con una inscripción clarísima: "Dios sopló y fueron dispersados". El contraste aquí es fascinante. La misma tormenta que España usó como excusa, Inglaterra la usó como prueba irrefutable de que lo divino respaldaba totalmente la causa protestante. Al final, la historia la escriben los que ganan la guerra de las narrativas, y el bando inglés supo venderle este relato épico al mundo entero. Entonces, la lección que nos queda expone la verdadera anatomía de este colapso histórico. No fue solo una derrota militar, ni fue solamente mala suerte con el clima. Fue una combinación letal. Fue la arrogancia extrema de intentar una logística imposible sin comunicación en tiempo real. Fue poner al mando a un comandante sin experiencia que rogó no estar ahí. Fue el pánico fatal de cortar las anclas en Calais, que dejó a la flota completamente indefensa. Y claro, todo rematado por tormentas impredecibles en el Atlántico Norte. Un colapso sistémico alimentado por la soberbia. Todo esto nos deja con una de las preguntas más apasionantes de la historia. Después de analizar todas estas fallas logísticas, la terrible pérdida de las anclas y la famosa tormenta del siglo, el debate sigue vivo. ¿La Armada fue verdaderamente aplastada por la estrategia de Inglaterra o el clima implacable fue el verdadero verdugo? Es un misterio fascinante y nos encantaría leer qué piensan en la sección de comentarios. Un último detalle brutal. El apodo de Armada Invencible ni siquiera fue un invento de los españoles. Fue una burla de sus enemigos. Así de poderosa puede ser la propaganda. Para quienes buscan la historia cruda, es momento de unirse a esta comunidad. Suscríbanse a Ronin Historia, la historia sin filtros, sin la versión oficial y sin que nadie les diga qué deben creer. Nos vemos en el próximo análisis.